Es un privilegio y bendición grande que nos concede el Señor de encontrarnos nuevamente en este su programa, Palabras Fieles y Verdaderas, con el deseo de que su palabra sea revelada en nuestros corazones. Otro de los grandes misterios del reino de Dios es el misterio de la trompeta sonando, pues en cada edad se tocó una trompeta, se dio un mensaje. Pero está prometido que para este tiempo final sonará la gran voz de trompeta, la cual está relacionada con la segunda venida del Señor, la resurrección de los muertos y transformación de los que estemos vivos. Escuchemos atentamente al reverendo William Soto Santiago, mostrándonos por las Sagradas Escrituras todo lo relacionado bajo este misterio en la conferencia La voz de la trompeta final. Bienvenidos. 1 Corintios capítulo 15, versos 49, en adelante nos dice: así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sobrevida es la muerte en victoria. Que Dios nos llene del conocimiento de este misterio de la trompeta final, para lo cual también leemos el capítulo 14, verso 8, porque todos queremos escuchar esa trompeta, y dice: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La voz de la trompeta final. Ese es nuestro tema para esta ocasión, que es la trompeta sonando. Es la voz de Dios, la voz de Cristo, hablándole a su pueblo, a su iglesia, en el día postrero, así como la habló en edades pasadas, Cristo por medio de su Espíritu Santo, a sus diferentes mensajeros, y luego ellos, unidos por el Espíritu Santo, le hablaron a su iglesia, a la iglesia del Señor Jesucristo. Y así fue como sonó la trompeta en cada edad. Fue la trompeta de la voz de Cristo por medio de su Espíritu Santo en medio de su iglesia, y a su iglesia hablándole por medio del mensajero correspondiente a cada tiempo. En Apocalipsis capítulo 1 habla de una voz de trompeta para el día del Señor, y nos dice el capítulo 1, verso 10 al 11: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. ¿Quién es el Alfa y Omega? ¿Quién es el primero y el último? Nuestro amado Señor Jesucristo. Esa voz, o gran voz como trompeta, es la voz de Cristo en medio de su iglesia, hablándole a su pueblo, hablándole a su iglesia. La gran voz de trompeta, hemos visto que es la voz de Cristo en medio de su iglesia, en el día postrero, hablándole y revelándole todas las cosas que deben suceder en el día postrero, y dándoles la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de la boda del Cordero.
Ahí, en ese tiempo será que Cristo le revelará a su iglesia el misterio del séptimo sello, así como ha revelado el misterio de los sellos anteriores y la historia de lo que sucedió bajo el tiempo bajo el tiempo en que fueron abiertos esos sellos. El contenido, el misterio contenido en cada sello es abierto a la iglesia del Señor Jesucristo. En el día postrero, el título de propiedad para Cristo reclamar todo lo que Él redimió con su sangre preciosa será tomado por Cristo en Apocalipsis capítulo 5, verso 1 en adelante, y al tomarlo y abrirlo en el cielo, reclamará todo lo que Él ha redimido con sangre preciosa. Y esto será cuando se haya completado la iglesia del Señor Jesucristo en el día posterior, la etapa de oro de la iglesia, la edad de la piedra angular. Esta es la etapa más gloriosa de todas las etapas de la iglesia del Señor Jesucristo. Etapa paralela a la etapa en que apareció Cristo 2000 años atrás en esta tierra, y paralela al tiempo de Noé y al tiempo de Abraham. Porque dice el mismo Jesús en el capítulo 24, versos 34 al 39 de San Mateo y San Lucas, capítulo 17, y capítulo 21 de San Lucas también, versos 25 al 36, que como fue en los días de Noé y como fue en los días de Lot, así será la venida, la manifestación del Hijo del Hombre. Por lo tanto, es el tiempo más glorioso de todos los tiempos del cristianismo, porque es el tiempo en donde Cristo va a resucitar a todos los creyentes en Él. Cristo viniendo del cielo, ya como león, con el título de propiedad, pasará por el paraíso de la sexta dimensión, resucitará, traerá con Él a todos los que están en el paraíso en alma y cuerpo angelical, les dará a la tierra, les dará el cuerpo eterno, inmortal, incorruptible y glorificado, como le dio Dios a Adán un cuerpo del polvo de la tierra. No será el mismo cuerpo físico que tuvo la persona cuando vivió en la tierra. Si llega a recibir el mismo cuerpo, si es resucitado el mismo cuerpo, tendrá que morir nuevamente, como sucedió con Lázaro. Pues Lázaro solamente fue el tipo y figura de la resurrección que será llevada a cabo en el día posterior por Cristo a todos los creyentes en el que han partido. Ese tiempo glorioso en donde la venida del Hijo del Hombre, la venida de Cristo con todos los santos que están en el paraíso para ser resucitados en cuerpos eternos, para volver a tener cuerpos físicos pero glorificados, igual al cuerpo físico glorificado de Cristo, será para el tiempo de la trompeta final, en donde la iglesia del Señor Jesucristo estará escuchando la voz de Cristo, la gran trompeta, la trompeta final, la misma trompeta de la cual habló el profeta Isaías en el capítulo 27, verso 13, donde nos dice: acontecerá también en aquel día que éste tocará con gran trompeta, y vendrán los que habían sido esparcidos en la tierra de Asiria y los que habían sido desterrados en Egipto, y adorarán a Jehová en el monte santo en Jerusalén. Es la misma gran trompeta o gran trompeta que encontramos aquí. Es la misma trompeta de la cual el mismo Jesucristo habló en San Mateo capítulo 24,
verso 31, donde dice: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Los escogidos de la iglesia son los creyentes que murieron, que los traerá del cielo, del paraíso, para encontrarse con los que están vivos en la tierra, y cuando los veamos seremos transformados. Y en cuanto a los escogidos del pueblo hebreo, pues son 144,000, 12,000 de cada tribu, que aparecen en Apocalipsis capítulo 11 y capítulo 7, en donde son llamados y juntados 12,000 de cada tribu. Y en Apocalipsis capítulo 14 aparecen nuevamente esos 144,000, siguiendo al Cordero. O sea que van a conocer el misterio de la primera venida de Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Y todo eso por medio de la gran voz de trompeta o trompeta final, que contiene el misterio de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo, señalada su venida para el día postrero. Con gran voz de trompeta enviará a sus ángeles a los 2 olivos. Los ministerios de Moisés serían repitiéndose en el día postrero para llevar a juntar 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu. Esos ministerios primeramente estarán en medio de la iglesia, porque es el Espíritu Santo el que está en medio de la iglesia desde el día de Pentecostés hacia acá, operando los diferentes ministerios correspondientes, como apóstoles, evangelistas, pastores, maestros y así por el estilo. Para el día posterior operará el Espíritu Santo los ministerios de los olivos, que son los ministerios de Moisés y de Elías, los cuales el Espíritu Santo los tiene y como los operó esos ministerios en tiempos pasados, en Moisés, el ministerio que operó en Moisés, el Espíritu Santo, y también el ministerio que operó en el profeta Elías. Luego ese ministerio se repitió en Eliseo por segunda vez. Luego se repitió en Juan el Bautista por tercera vez. Pues Cristo dijo que Elías vendría y restauraría todas las cosas, y dijo que Juan era aquel Elías que había de venir en aquel tiempo. Y luego el Elías que vendrá, que restaurará todas las cosas, es para el tiempo final. Luego, por cuarta ocasión, vimos el ministerio de Elías siendo operado por el Espíritu Santo y el reverendo William Branham, y ser operado por quinta ocasión en el día postrero. Continuará la obra que estaba llevando a cabo en su cuarta manifestación. La continuará en su quinta manifestación, así como la obra que estaba llevando a cabo en el Israelita, la continuó en Eliseo. Así es que vemos en el ministerio de Elías una continuación en su primera manifestación, Elías, luego en Eliseo, luego en Juan el Bautista, luego el reverendo William Branham, el cuarto Elías o cuarta manifestación del ministerio de Elías, operado por el Espíritu Santo, y luego en el quinto Elías, en la quinta manifestación del ministerio de Elías, veremos el resto. Lo veremos primeramente en medio de la iglesia y después lo veremos en medio de los judíos o con los judíos. Cuando veamos algo sucediendo entre los cristianos y los judíos, abra los ojos. Cuando veamos un acercamiento entre los judíos y los cristianos,
y que un ministerio estará siendo usado por el Espíritu Santo. Recuerden, está prometido que Elías estará nuevamente por el quinto ocasión a ser ministerio operado por el Espíritu Santo en medio de la iglesia y después en medio del pueblo hebreo. Eso será lo que atraerá la atención del pueblo hebreo, porque el pueblo hebreo no cree sino a profeta. Y tiene la promesa en Malaquías capítulo 4, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Por lo tanto, están esperando a Elías. Y ellos saben que Elías vendrá, proclamando la paz imperecedera, la paz permanente para el pueblo hebreo. Y la paz permanente prometida en la Escritura para el pueblo hebreo está prometida en el reino del Mesías. Fuera del reino del Mesías no hay promesa de paz permanente para el pueblo hebreo. Por lo tanto, veremos el ministerio de Elías operado por el Espíritu Santo en el día postrero, hablando acerca del reino del Mesías y de la paz que traerá el reino del Mesías. Y pondré en orden todas esas promesas para el pueblo hebreo. Y ellos dirán, este es el que nosotros estamos esperando. Profeta Moisés estará prometido también, el ministerio de Moisés. Cuando Dios se promete un profeta para regresar a tener el ministerio nuevamente, es el ministerio que estuvo en aquel profeta siendo operado nuevamente por el Espíritu Santo en otro hombre, en otro profeta. Tan sencillo como eso. Por eso es que cuando el profeta Elías fue arrebatado en un carro de fuego, al profeta Elías lo estaba acompañando Eliseo, que era su ayudante. Y fue arrebatado en un carro de fuego. Pero ese era el sucesor de Elías, tisbita, Eliseo. Y Eliseo tomó el manto de Elías, se paró al frente del Jordán, que ya se había cerrado. Dice, ¿dónde está el Dios de Elías? E hirió el Jordán con el manto de Elías y se abrieron las aguas del Jordán nuevamente. Y los hijos de los profetas que estaban al otro lado dijeron, el espíritu de Elías ha reposado sobre Eliseo. ¿Por qué? Porque donde Elías terminó, comenzó Eliseo el ministerio. O sea que donde Elías terminó, de regreso, Eliseo con el manto de Elías, que representa la palabra, y hablando esa palabra también, trajo la continuación del ministerio de Elías. Así será en el día posterior con el ministerio de Elías siendo repetido en medio de la iglesia y luego con el pueblo hebreo. Los judíos lo van a ver en medio de la iglesia del Señor Jesucristo en el día posterior, en la etapa de oro de la iglesia, la etapa en donde estará la gran voz trompeta final, la voz de Cristo hablándole a su iglesia, todas estas cosas que deben suceder pronto. Es la misma voz que en el capítulo 4 le dice a Juan, sube acá. Y vamos a leerlo. Capítulo 4, verso 1 en adelante dice de Apocalipsis, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta, una voz como de trompeta, no es una trompeta literalmente, literal, sino es una voz como trompeta. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Así también Juan, representando la iglesia del Señor Jesucristo, subirá a escuchar esa voz
en medio de la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia, los creyentes escucharán esa voz celestial, en la etapa celestial de la edad de la piedra angular, y la invitación es a subir. Subirán a esa celestial y después, para el rapto, subirán al cielo, a la séptima dimensión, a la casa del Padre Celestial, para la cena de las bodas del Cordero. Pero primero tienen que subir a la etapa que corresponde a la iglesia del Señor Cristo, la edad de oro, la edad de la piedra angular, para escuchar las cosas que deben suceder pronto y recibir la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por eso es tan importante la voz de trompeta o de la trompeta final, la voz de Cristo en medio de su iglesia. Es la voz del Espíritu Santo hablando a las iglesias y preparándola para transformarla y llevarla con Él a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, es importante estar escuchando la voz de Cristo, la voz del Espíritu Santo en medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Y así es como se cumplirá la palabra que está escrita en Colosenses capítulo 3, versos 20 al 21. O Filipenses, corrijo. Filipenses capítulo 3, versos 20 al 21, donde nos dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transforma el cuerpo de la misión nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea que Él tiene el poder para resucitar a los muertos creyentes en Él y para transformar a los que estén vivos y llevarnos con Él a la cena de las bodas del Cordero. Él tiene el poder para hacer lo que le prometió, para que todos seamos a su imagen y semejanza, para que todos seamos personas glorificadas como nuestro amado Señor Jesucristo, a imagen y semejanza de Dios, y podamos ir con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. No hay otra forma para ir a la cena de las bodas del Cordero, porque para ese lugar, la casa del Padre Celestial, la séptima dimensión, no hay vuelos aéreos, no hay cohetes tampoco que vayan a ese lugar, porque no hay cohetes ni tampoco aviones que vuelen de una dimensión a otra. Vuelan en esta dimensión y aún con problemas. Por lo tanto, la única esperanza para los creyentes en Cristo es la venida del Señor para la resurrección de los muertos creyentes en Él, trayéndolos en alma y espíritu para darles cuerpos físicos glorificados y a los vivos transformarlos. Los carros de fuego que se llevaron al profeta Elías se llevarán también a los creyentes en Cristo. Serán carros de fuego, carros de fuego que los ángeles llevarán, donde los ángeles llevarán a todos los creyentes en Cristo. Hubo ángeles en la resurrección de Cristo. Hubo ángeles también en el rapto de Cristo. Hubo ángeles también en el rapto de arrebatamiento del profeta Elías. Hubo ángeles también en la muerte del profeta Moisés.
La Escritura dice que hubo una lucha, pero el arcángel Miguel se encargó del cuerpo de Moisés. Así es que la intervención celestial de Cristo con su ejército de ángeles va a intervenir para llevar con él los creyentes en él. Aún la transformación está ligada a Cristo y los ángeles que están bajo su mando. Así es que hay grandes bendiciones para todos los creyentes en Cristo, que en el día postrero, que en el tiempo final están escuchando la trompeta final, que es la voz de Cristo en medio de su iglesia por el Espíritu Santo hablándole todas las cosas que han de suceder pronto. La trompeta final. Hemos visto que es la trompeta final. Es la voz de Cristo y el Espíritu Santo en medio de su iglesia hablándole todas las cosas que han de suceder y dándole la fe para ser transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero. Por lo tanto, firmes en Cristo, unidos en el labor divino, manténgase cada creyente en Cristo, escuchando la voz de Cristo, la voz de la trompeta final. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, el cual es Jesucristo, el Espíritu Santo en medio de su iglesia, hablándole así como le habló en el tiempo de los apóstoles por medio de su Espíritu, y usó a los apóstoles y a los diferentes mensajeros a través de la historia de la iglesia del Señor Jesucristo. Y continúa en medio de su iglesia hablándole. Esa es la voz de trompeta final para la iglesia del Señor Jesucristo, la voz de Cristo por medio de su Espíritu hablándole a su iglesia. Continúen pasando una noche feliz y dejo con ustedes al reverendo Mauricio Vivas. Qué gran bendición poder escuchar el sonar de esta gran trompeta y así ser preparados para este tiempo final. Les invitamos a comunicarse con nosotros a los números que aparecieron en pantalla. Allí obtendrán literatura completamente gratis. También pueden seguirnos en Facebook y en nuestra página web www.carpa.com. Que las bendiciones del Dios Todopoderoso sean sobre todos ustedes y nos veremos la próxima semana con más palabras fieles y verdaderas.